conversaciones en Coup d'Etat. Me da mucho gusto en esta mañana que estén con nosotros en la cabina de RMX Lance Internacional de nueva cuenta. Y siempre ver a amigos en esta cabina motiva enormemente. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Gonzalo? Pues agitado, pero bien. Bien. Nos vimos que hace 4 o 5 meses. Algo así. Sí, como en agosto, septiembre. Yo creo que un poquito más para allá. No sé si junio, julio. Sí, creo que todavía no tocábamos ni en vivo. Exactamente. Vinimos a promocionar el primer show en vivo, de hecho. Exacto. De hecho. Imperial. Sí, fue De en hecho. julio. Pero ya el recorrido ha sido muy fructífero, ¿no? Yo veo que ya no solo la gente le gusta la música que programamos aquí en RMX, sino que ya han tenido presentaciones en México, han tenido presentaciones en Chile y les ha ido formidable. No hay otra manera de decirlo. No hay otra manera de decirlo. ¿Se sienten satisfechos con eso? Sí, bueno, en realidad todavía nos sentimos en una etapa inicial, porque el disco salió el 10 de noviembre salió a plataformas digitales, hace una semana salió en Chile físicamente y en México recién los vamos a tener hoy. a tener hoy físicamente. En las manos. Hoy jueves. Sí. Así Hoy que jueves va a ser lo típico. Es como su hijo. es como nuestro hijo, sí. Y el viernes vamos a tener la primera presentación ya como oficial del disco en vivo. Que es mañana. Mañana, claro, en el Imperial. Y ahí van a estar por primera vez también las copias físicas para la gente que quiera tenerlo en ese formato. Así que sentimos que estamos en la etapa inicial del disco proceso. realmente. Pero siempre que cuando uno inicia sabe cómo va, ¿no? O sea, a ver, sí. Vamos, se los pongo así. Realmente RMX en Ciudad de México y en San Luis va en su etapa inicial. Y habrá quienes sean como muy escépticos, ¿no? Pero pues, uno nada más sale a la calle y ve que la gente sale corriendo para poder colaborar en este programa. Ese es un diagnóstico de que va bien el programa, de que Sí, va claro, bien la es como- estación. ¿No? Si no llegara nadie y a nadie le importara cuáles son los contenidos, pues entonces sí tomo mi bastón, mi bombín y me voy a vender churros ahí afuera de la iglesia de Coyoacán. Pero el diagnóstico es positivo. Sí, positivo. Sí. Sí. La No nos sensación podemos térmica quejar. es Agradable. agradable. Sí, Y hemos para ser un estado- grupo que comienza, estamos empezando, Ujú. yo creo que es más que agradable. Más que agradable. Sí, ¿Qué paso sigue? Hoy es el disco, mañana es el Imperial. sí. ¿Qué paso sigue? O sea, El sábado es Puebla. Catrina. en el Catrina, que es ajá. una maravilla también ese festival. Ujú. Es el primer festival, el primer concierto como de carácter más masivo que vamos a tener aquí en México. Así que también es otra vara que nos va a servir Ujú. como para medir. Me hubiera encantado que canciones. estuvieran en 212. No estaba, a ver, que quede Nosotros claro, también. no estaban en México, fue No, por eso. No. Ajá. Pero sí es como, ustedes sí son como que el sonido que estamos buscando en esta estación, ¿no? Y creo que sí es el sonido que, de hecho, está buscando una generación nueva. O sea, sí es esta parte en donde no suenas a lo que sonaba el pasado. Y creo que eso es fundamental para poder mandar un mensaje en tiempos tan conflictivos, ¿no? Bueno, es el sonido que nosotros esperamos que la nueva generación adopte, al menos. Yo creo También, que sí. Sí. O sea, yo lo veo, ¿no? Yo veo cómo hay una gran diferenciación entre lo que escucha el pasado y lo que escucha el presente, que ya es futuro. No sé, Ajá. hay una parte en donde sí es ¡quiero a Cuca! ¿No? Y entonces, y hay otra que dice, no, espérame, sí está padre. Para mi caso no, pero sí está padre. Pero hay otras cosas en donde sí reflejan un momento histórico importante que es el que se está desarrollando hoy en día. Y creo que ustedes están muy puestos en ese momento histórico. No Sí. me estoy metiendo en política, pero sí me estoy metiendo en lo que está pasando en el Sí, mundo. es que en ese sentido yo creo que el disco es muy actual, el disco que hicimos, muy contemporáneo, muy 2017 e incluso muy 2018. Y yo creo que pasa por varias cosas. Uno por el sonido, uno por la actitud y la energía de la banda, y el otro también obviamente pasa por las letras, digamos, de los tópicos que se tocan. También son tópicos como muy, creo yo que son como preocupaciones actuales o cosas en las que podemos conversar hoy en día. Y eso yo creo que también es una de las cosas que hace más, o por lo menos para nosotros nos resulta como muy atractivo de compartir, digamos, de que Ujú. sea algo como muy moderno en ese sentido, muy actual. Esa actualidad es resultado de su trabajo como músicos y obviamente como entes en la sociedad. ¿Ustedes piensan que hoy en día estamos muy metidos en un cambio o hay resistencia al mismo? Yo creo que en México, por lo menos,
es el momento en el cual la gente está más abierta al cambio, Ujú. está más consciente de muchas cosas y busca cambios de muchas cosas. Desde el arte, desde la música en específico, hasta la política. Entonces, eso yo creo que lo vemos reflejado, pues, todos los días. Sobre todo, tal vez, por ejemplo, tal vez desde el temblor, Ujú. que, bueno, ya se ha hablado mucho cómo la gente se ha unido y ha puesto como Pero eso no atención. se ha diluido. O sea, yo siento que de pronto esta historia de Fuerza México y de los rescatistas y los voluntarios era un ejemplo que la siento muy diluida en este instante 3 meses después. Claro, o sea, con el tiempo, obviamente, las cosas se van diluyendo, pero también sí creo que, o sea, las nuevas generaciones están mucho más conscientes de muchas cosas y también sí noto como, por ejemplo, están más abiertos como desde música, a escuchar mucha más música y, por ejemplo, ahora que está de moda en el Spotify que están poniendo hacen una recapitulación de toda la música ¿Qué? que escuchaste en el año. O sea, tú te das cuenta así en el Facebook o donde sea, todo lo que va poniendo la gente y ahí te das cuenta que en realidad sí hay mucha apertura. O sea, hay gente que escucha desde reggaetón hasta indie rock. Sí, Yo creo- yo creo- y yo la creo que- cantidad de canciones y de minutos que fueron invertidos en escuchar, que creo que también es muy importante eso, ¿no? Les doy un ejemplo. Yo ayer que veía esas estadísticas, pues obviamente mi estadística es mucho menor a la de muchos en Spotify, no solo porque no uso Spotify, uso Apple Music, sino también porque yo escucho mucho tiempo esta estación de radio. Cuando Claro. la gente en realidad hace esa combinación entre escuchar la estación de radio y escuchar lo que está en su streaming, en sus playlists. Y uno tiene que estar consciente de eso, que tiene que haber una combinación entre las dos cosas y si uno piensa que la radio es lo que rige por encima de todo, puede estar equivocado. Sí, yo creo que, mira, volviendo a la pregunta que tú hacías inicialmente, yo creo que siempre va a haber gente que va a estar dispuesta a participar en un cambio y hay gente que es más moldeable, para bien, lo quiero decir, y hay gente que siempre se va a resistir un poco. Y eso sucede en la forma de escuchar música, en la forma de adaptar las nuevas tecnologías para comunicarnos, eso pasa en la política, eso pasa en todas las áreas, digamos, yo creo que del quehacer de un ciudadano, por así decirlo. Ahora en Chile, por ejemplo, hay elecciones y hay un fuerte movimiento en el cual se están buscando como cambios estructurales en el caso de la política y la sociedad chilena. Y hay un grupo que siempre le conviene también mantener el status quo. Sí. Entonces yo creo que siempre se va a dar una combinación, una especie de fricción entre mantener las cosas por un lado y entre querer cambiarlas por otro. Bueno, nosotros dentro de mismos, sí. nosotros mismos lo hemos vivido en los shows. Por ejemplo, el otro día a Mauri en Chile le dijeron, no quiero ver su show en vivo. Y así, mi mamá ya fue a verlos, pero yo no quiero, porque estoy enojado con ustedes porque deshicieron los bunkers. Y ese tipo de cosas, o sea, pasa, o sea, hay gente que, por ejemplo, no sabe que ellos tocaban en los bunkers y que yo tocaba en el Instituto Mexicano del Sonido, que no tienen ni idea de quiénes somos, y nos escuchan y les gusta y listo. Y hay gente que son como que saben de dónde venimos y tal vez están enojados o molestos o tristes o lo que sea y se cierran de algún modo. O sea, ese tipo de cosas siempre va a suceder, pero en lo que respecta a nosotros y lo que hemos visto, por ejemplo, en la música, es que en realidad la gente está abierta a escuchar y ahora creo que ahora más que nunca está abierta a escuchar muchas cosas. Te digo que he visto yo en mis amplios años dentro de los medios de comunicación. Sucede algo y es normal. Conforme eres joven, tienes un ímpetu enorme de cambiarte a ti, de cambiar lo que está alrededor, de encajar tus ideas en una sociedad que necesita pensar distinto. Y conforme vas envejeciendo, se te acaba el cambio y aumenta el prejuicio. Y entonces empiezan los prejuicios que tienen que ver, prejuicios religiosos, prejuicios de sociedad, prejuicios económicos, prejuicios ideológicos. O juicios. Claro, entonces, tú lo acabas de decir, pues había alguien que llegaba y decía, deshicieron los búnkers, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí era muy importante dentro de mi proceso de cambio la música de los búnkers. Muy, muy importante. Pero hay otra sociedad que puede decir,
era importante y voy a tratar cómo es ahora lo que está haciendo Lance Internacional. O B, no conozco los bunkers, pero sé que lo que están haciendo hoy en día estos músicos, que no sé de dónde vengan, tiene algo que me está llamando para ese proceso de cambio. Y pienso, por ejemplo, esos comentarios que había. Miren, Kanye West encontró un músico extraordinario que no había escuchado nunca y que se nota que está haciendo grandes cosas, llamado Paul McCartney, ¿no? Cuando hicieron esta colaboración de ellos y hasta con Rihanna. Claro, al final del día, la música es nueva en el momento que la descubres y te ayuda en ese proceso de modificación social. Va a haber escollos para Lance Internacional entre aquellos que se quedaron en los búnkers, no porque sean buenos o malos los búnkers. Claro, es parte del proceso evolutivo de la psicología y del proceso de criterio de un sector. Lo que hay que buscar siempre es que esos que escuchaban a los bunkers y los que nunca los han escuchado entiendan que si quieren seguir cambiando para mejorar la sociedad, se tiene que escuchar mucha más música nueva. Si te quedas escuchando lo que escuchabas en tu adolescencia, you are screwed, por no decir you are fucked. Sí, yo tengo una sensación como dividida en cuanto a las nuevas generaciones. Hay veces que me siento muy esperanzado al ver cierto sector o ciertas opiniones o cierta parte de esa generación al observarla, y hay otras veces que me siento muy desesperanzado. Siento que está como muy dividido el asunto. Es como hay veces a gente en todos estos ámbitos en los que estamos hablando, tanto político como artístico o como sentir cierta identificación, es como simplemente a veces me da la impresión que hay gente que le importa y hay gente que no le importa. No, es que ¿sabes qué pasa? Y lo platiqué ayer en estos micrófonos. Cuando tienes este proceso de cambio, tienes un pensamiento muy liberal. El problema es que dentro del pensamiento liberal hay tantos contrastes y tantos matices que quieres defender tanto tu matiz que no te das cuenta que el que ya está en el pensamiento conservador no le importa el matiz. Lo que le importa son las cosas absolutas y te arrolla. Entonces lo que tendría que hacer el pensamiento liberal es decir, espérame, todos estamos de acuerdo en que todos tienen que tener los mismos derechos humanos. Vamos a luchar por eso. Luego vemos el matiz si tiene que tener más las mujeres o los homosexuales o los trans o los... Eso no importa ahorita. Tenemos que luchar porque todos tengan los mismos derechos. Mientras que el conservador dice, a mí lo que me importa es que los únicos que tienen derechos es la clase privilegiada. Y voy a luchar por eso. Y ojalá los otros ni sepan. Exacto. Exactamente. Entre más divididos estén en el matiz, es mejor para el status quo. Cuando lo que tienes que luchar es contra el status quo, no contra el matiz liberal. Y esa es la parte que yo creo que la música ayuda para poder hacer ese criterio, para poder ensancharlo y para que la gente tome conciencia que el cambio se tiene que lograr a partir del consumo cultural, de la manera en la cual escuchas otras ideas y concilias con ellas. Y creo que lo que hacen hoy en día ustedes va en parte en eso. Lo han hecho desde hace mucho tiempo, cada quien en su trinchera, y ahora que lo están haciendo en Lance Internacional, por eso el resultado es agradable en esta primera etapa, pero seguramente va a ser avasallador en los próximos meses. Bueno, la idea, por ejemplo, en la que fue formada este proyecto, tiene que ver mucho con eso, obviamente, porque tampoco no nos vamos a quedar estancados en un proceso o en un momento de la vida. Entonces, esta banda tiene esa sensación porque evidentemente para nosotros es muy importante, además de cambiar, evolucionar y también renovar pues nuestros sueños en la música, ¿no? O sea, nosotros seguimos soñando con hacer música y con seguir tocando en vivo y con seguir estando de gira, pero es muy especial para nosotros tener la oportunidad ahora con Lance Internacional de renovar todo este sueño, de tratar de evolucionar, de hacer nueva música, de hacer música, de tener un nuevo proceso para hacer esa música, y lo estamos disfrutando muchísimo. Me da mucho gusto. Entonces, mañana en el Imperial. Así es. Sí. Mañana en el Imperial. ¿A qué hora? A las 12 de la noche tocamos nosotros. Es la presentación de nuestro No, disco. qué bueno, porque entonces en una sí me da tiempo. Tienes que caer. Pues Sí. es que es algo muy tarde del otro lugar, pero creo que si es a las 12 sí Del me otro da. lugar. Es que tengo otro trabajo de medianoche. Bueno, casi de medianoche, ¿sí? Ok. En donde me entero de cosas. Mira. ¿No? No crean ustedes que aquí vengo a decir netas sin venir con conocimiento, Sin ¿no? Pues informar. tienes que informarte, ¿no? Pero mañana a las 12 y a partir de 12, hoy sí. ya el disco completo. Ajá. El disco lo vamos a tener a la venta mañana. Mañana y físico. también. El Claro. disco ya está En plataformas. Sí, lo pueden escuchar en nuestro Spotify, en Apple Music, en Deezer, todos lados. Tenemos
Es que han pasado muchas cosas en estos meses. O sea, ya tenemos ahora 3 videos de 3 sencillos. Mala Fama, Corredor, Toma el Sol, los pueden ver en YouTube. Por ejemplo, Corredor lo grabamos en nuestra sala de ensayo. Entonces, si quieren conocer nuestra sala de ensayo, ahí lo pueden ver. Y bueno, yo creo que tienen tiempo suficiente para aprenderse las canciones de aquí a mañana. Bien, pues yo les agradezco que se hayan dado esta escapada para venir esta mañana aquí a RMX. No, muchas gracias, tía. Siempre es un gusto verlos. Lo digo Igualmente. bien en serio. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Hablando de Lance Internacional, esto se llama Tomar el Sol. Y lo están escuchando esta mañana a través de esta estación de radio. Tirodópolis, Álvaro BR, Geoliveros, ellos dos están allá afuera porque llegaron tarde, porque estaban estacionando. Tomaron sus 20 minutos. Estaban estacionando el móvil. Ahorita voy a tener que mandarlo a lavar, pero iba a lavar nada más de exteriores, pero creo que después de que sean los dos también voy a tener que lavar el interior. Están ustedes escuchando esta estación de radio a las 9:32 en el tiempo de RMX.